Una cena elegante en un restaurante frente al mar. Una pareja perfecta, al menos hasta que el poderoso CEO levanta la mano y abofetea a su esposa embarazada frente a todos. En un solo segundo, el silencio se rompe. Las copas caen y las cámaras comienzan a grabar. Lo que parecía una noche romántica se convierte en el inicio de una guerra, porque lo que él no sabe es que el chef que presenció todo no es un hombre cualquiera. Es su cuñado, un exmiembro de las fuerzas especiales que no permitirá otra injusticia. Lo que sigue es una historia de poder, venganza y justicia real, donde cada secreto saldrá a la luz y nadie quedará impune. Quédate hasta el final, porque no creerás cómo termina esta historia. Cuéntanos a qué hora nos estás escuchando y desde dónde nos ves. Deja tu comentario abajo. Queremos saber de ti. El sonido de la bofetada rompió el murmullo elegante del restaurante como un trueno que nadie esperaba. La copa de vino se volcó sobre el mantel blanco, el cristal tintineó en el suelo y el aire quedó suspendido. Durante un segundo, nadie respiró. Los camareros se miraron entre sí. Los clientes dejaron caer los cubiertos y el pianista, sin darse cuenta, detuvo la melodía. En el centro del desastre, Vivian Grace Morrison se llevó la mano al rostro enrojecido mientras sus gafas caían junto a los fragmentos de porcelana. Tenía 7 meses de embarazo, el vientre redondo, el corazón acelerado y una lágrima contenida en el borde de las pestañas. Frente a ella, Charles Edward Whitmore la observaba con frialdad, con esa mirada que siempre usaba para reducir a sus empleados. La había golpeado delante de 50 personas y ni siquiera parecía darse cuenta de lo que acababa de hacer. «Recógelas», dijo él con voz seca, sin rastro de remordimiento. «Y deja de hacer esa cara patética. Todos están mirando». El murmullo regresó poco a poco. La gente fingía no ver, pero nadie podía apartar la vista. El restaurante Coastal Kitchen era el orgullo de la costa, con sus ventanas de cristal frente al Pacífico, su menú de autor y la reputación impecable de su chef. Aquella noche, sin embargo, lo que se servía no era una cena romántica, sino una tragedia. Vivian bajó la mirada. Sus manos temblaban mientras intentaba recoger las gafas del suelo. El vientre le impedía agacharse con facilidad, y el bebé pareció moverse dentro de ella como si también sintiera el miedo. «Por favor», murmuró. «No aquí». Pero Charles seguía sentado, cortando su filete con calma, indiferente a las miradas que lo rodeaban. «Feliz aniversario para nosotros», dijo con una sonrisa cargada de desprecio. Había sido así desde el principio. 3 años de matrimonio y cada cena, cada palabra, cada gesto, eran parte de una coreografía de control. Él elegía los lugares, los platos, las conversaciones. Ella aprendía a callar. Pero aquella noche algo dentro de Vivian se había quebrado. Le había dicho que necesitaba descansar, que el médico estaba preocupado por su presión arterial. «Mi salud afecta al bebé», había intentado explicarle. Él respondió apretándole la muñeca bajo la mesa hasta que le dolió el pulso. «Seguirás trabajando hasta el final», con una sonrisa en la cara. Ella respiró hondo y dijo lo que nunca debía decir. «No soy tu empleada, soy tu esposa y llevo a tu hijo». La respuesta fue una bofetada. Cuando finalmente logró enderezarse, una sombra se proyectó sobre la mesa. Un hombre alto con uniforme de cocina y mirada de acero caminaba hacia ellos. Sus pasos eran firmes, su presencia tan intensa que el aire pareció llenarse de electricidad. Era Clayton Mitchell Grace, el chef y dueño del restaurante. También era el hermano mayor de Vivian. «Vivian», dijo con voz serena, pero cada sílaba contenía una advertencia. Sus ojos recorrieron el rostro de su hermana, la mejilla hinchada, el temblor en los labios, la respiración entrecortada. Luego miró al hombre sentado frente a ella. Charles levantó la vista con una sonrisa falsa. «Clayton, excelente comida esta noche. Aunque debo decir que el servicio ha sido algo deficiente». El silencio se hizo más pesado. Clay no respondió. «¿Vivian, estás bien?», preguntó, sin apartar la mirada de ella. Era una pregunta simple, pero todos entendieron que en esas palabras se jugaba algo mucho más grande. «Ella está bien», respondió Charles con tono autoritario. «Y te agradecería que regresaras a tu cocina para que podamos terminar nuestra cena».
El músculo en la mandíbula de Clay se tensó. Sus manos se cerraron lentamente a los lados del cuerpo. No gritó, no amenazó. Solo dijo: «Señor, no le estaba hablando a usted». Los murmullos se multiplicaron. Algunos sacaron sus teléfonos. Otros se levantaron discretamente. En el reflejo de los ventanales se veían rostros confundidos y la sombra del mar moviéndose al compás de la tensión. Charles dejó caer el tenedor. «¿Qué dijiste?». Su voz tembló con una mezcla de ira e incredulidad. «¿Te atreves a decirme cómo debo hablar con mi propia esposa?». Clay dio un paso adelante. Su postura era la de alguien que había enfrentado fuego enemigo y no conocía el miedo. «Solo le hice una pregunta a mi hermana. Quiero oír su respuesta». El color desapareció del rostro de Charles. «Déjame explicarte algo, chef», dijo con un tono venenoso. «Cuando una mujer se casa, pertenece a su marido. Su lealtad y su obediencia le pertenecen. Ella me responde a mí, no a un cocinero disfrazado de héroe». La ofensa flotó en el aire como humo. Vivian sintió como el corazón se le subía a la garganta. Conocía ese tono, esa mirada. Sabía lo que venía después, pero Clay no se movió. «Charles, por favor, vámonos a casa», suplicó ella. «No iremos a ningún lado hasta que yo lo diga», escupió él. «Tú querías un espectáculo, ahora lo tendrás». Las palabras cayeron como cuchillos. «Has sido una decepción desde el día en que te casaste conmigo. Débil, emocional, inútil. Pensé que el embarazo te haría más dócil, pero solo te volvió más insoportable». Cada sílaba era un golpe invisible. Vivian apretó los labios. El bebé se movió con fuerza, como si intentara escapar del miedo que llenaba la sala. Entonces la voz de Clay cortó el aire como una cuchilla. «Basta». Charles giró hacia él, furioso. «¿Cómo te atreves a darme órdenes?». Clay se acercó un paso más, hasta que solo los separó la distancia de un aliento. Su mirada era una promesa. «No le hablarás así a mi hermana. No aquí. No nunca más». Charles se levantó tan bruscamente que la silla cayó al suelo. «¿Sabes quién soy?», gritó. «Sí», respondió Clay, sin elevar la voz. «Eres un hombre que acaba de pegarle a una mujer embarazada delante de testigos». El silencio fue absoluto. Afuera, las olas golpeaban las rocas. Adentro, los teléfonos grababan el principio de una historia que pronto incendiaría toda la ciudad. Y en medio de aquel silencio, Vivian comprendió algo que cambiaría su destino. Su hermano había regresado del infierno para protegerla, y el hombre que una vez juró amarla, acababa de perderlo todo con una sola bofetada. El silencio era tan profundo que podía oírse el roce del mar contra los ventanales. Nadie se movía. El aire olía a sal, a vino derramado y a miedo. Clay permanecía inmóvil frente a la mesa, con la mirada fija en el hombre que acababa de golpear a su hermana. En su interior, un instinto antiguo despertaba, el mismo que había aprendido en la guerra cuando debía decidir en segundos si alguien representaba una amenaza. Y en ese instante, no vio a un cliente, ni a un empresario, ni a un hombre elegante. Vio a un agresor. Charles intentó recomponerse, limpiando su boca con una servilleta como si la humillación pudiera borrarse con un gesto. «No me mires así», dijo con voz seca. «No tienes idea de lo que ocurre entre mi esposa y yo». Clay dio un paso hacia adelante. No hablaba aún, pero su sola presencia obligaba a los demás a retroceder. Los camareros se apartaron. Los clientes bajaron la mirada. Había algo en su forma de moverse. Una calma peligrosa. La misma que precede a una tormenta. «Vivian, ¿quieres que me vaya?», preguntó él sin mirar a Charles. Ella negó lentamente. Su respiración era inestable. Su rostro todavía enrojecido por la bofetada. «No», susurró. «No quiero que te vayas». El murmullo se reanudó en el restaurante. Algunos filmaban, otros llamaban discretamente a la policía. El pianista volvió a tocar, pero las notas salían rotas, temblorosas, como si también tuviera miedo. Charles se levantó. Su estatura, aunque respetable, se deshacía ante la firmeza del otro. «Escúchame bien, soldado. No metas la nariz en mis asuntos. Esta mujer es mía». Las palabras resonaron con un eco insoportable. «Mía». Esa palabra fue suficiente para que Clay levantara la vista, lento, con una calma glacial. «Repítelo», dijo en voz baja. Charles dio un paso atrás. «¿Qué?».
Dije que la repitas. Los comensales contuvieron el aliento. Clay no necesitaba gritar. Su voz era como una orden militar. Imposible de desobedecer. Charles tragó saliva. Mi esposa, balbuceó. Lo dije en un sentido legal. Clay apoyó las manos en la mesa y se inclinó hasta quedar frente a él. No hay nada legal en golpear a una mujer embarazada. Vivian intentó interponerse, pero Clay extendió un brazo para mantenerla a salvo detrás de él. «Vuelve a sentarte, hermana», murmuró. «No voy a tocarlo, solo voy a hablarle». Pero todos en la sala sabían que esa promesa tenía límites. Charles recuperó su arrogancia. «No sabes quién soy. Puedo destruirte con una llamada. Este restaurante desaparecerá mañana». Clay sonrió. Fue una sonrisa breve, sin alegría. «He visto hombres con poder, señor Whitmore. También los he visto arrodillarse cuando entendieron lo que significa perderlo todo». Charles rió con incredulidad. «¿Me amenazas?» «Le advierto», respondió Clay con calma. El eco de esas dos palabras llenó el espacio. Vivian sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Reconocía ese tono. Era el mismo que Clay usaba antes de entrar en combate, cuando todavía servía como Navy SEAL, el mismo tono con el que había ordenado a sus compañeros sobrevivir. Charles dio un paso adelante, creyendo que podía recuperar terreno. «No puedes intimidarme. Este es un país de leyes. Si me tocas, irás a prisión». Entonces será una prisión donde los hombres respetan a las mujeres», replicó Clay. El público empezó a aplaudir tímidamente, sin saber si aquel gesto era valentía o locura. Una mujer en la esquina, visiblemente embarazada, se secó las lágrimas. Un hombre mayor grababa con el móvil, repitiendo en voz baja que nadie debía quedarse callado ante semejante abuso. Charles volvió a hablar, cada vez más nervioso. «Ella me provocó. No entiendes nada. Llevo meses soportando su ingratitud». «Lo que no entiendo», interrumpió Clay, «es cómo alguien puede creer que el amor se demuestra con dolor». La tensión alcanzó un punto insoportable. Clay se irguió por completo y clavó la mirada en su enemigo. En ese instante, la diferencia entre ambos era abismal. Uno era un hombre que había visto morir a sus compañeros defendiendo vidas inocentes. El otro era un cobarde que solo sabía imponer miedo. «Te daré una oportunidad», dijo Clay con tono bajo, casi un susurro. «Pide perdón a mi hermana y márchate. No quiero más escándalos en mi restaurante». Charles lo miró como si no hubiera oído bien. «¿Perdón? ¿A una mujer que me ridiculizó delante de todos?» «Sí», respondió Clay, sin mover un músculo. «Porque si no lo haces, saldrás de aquí, pero no por la puerta». El silencio se hizo absoluto. Se escuchó el golpeteo rítmico de las olas. Afuera, el viento empezó a levantar arena, como si la naturaleza también contuviera el aliento. Charles, incapaz de soportar la humillación, extendió las manos y empujó el pecho de Clay. Fue un error fatal. El cuerpo del exsoldado ni se movió. Su mirada se volvió aún más fría. «Acabas de cometer el peor error de tu vida», dijo sin levantar la voz. Antes de que alguien pudiera intervenir, Clay tomó las muñecas de Charles y las bajó con fuerza controlada, sin violencia innecesaria. «Mírame bien», susurró. «Nunca más volverás a tocarla. Ni con las manos, ni con las palabras». «Hell». Vivian sintió que el aire volvía a sus pulmones. Por primera vez en años, ya no tenía miedo. «Suéltame», exigió Charles. «Esto es asalto. Lo que hiciste fue un crimen. Lo mío es contención», respondió Clay. «Y créeme, estoy siendo más amable de lo que mereces». Entonces se escuchó la sirena. La policía llegaba. El gerente del restaurante había llamado discretamente. Clay soltó a Charles, que se tambaleó hacia atrás. Sus ojos buscaban aliados, pero solo encontró cámaras apuntándole. «Ella está loca», intentó decir. «Todo esto es una exageración». Una mujer del público se levantó con decisión. «Yo lo grabé todo», anunció. «Y no, señor. No hay ninguna exageración cuando un hombre golpea a una mujer». Charles empalideció. La puerta se abrió. 2 agentes entraron, y el sonido de sus pasos marcó el final de la farsa. Vivian se cubrió el rostro. Las lágrimas cayeron, pero no eran solo de miedo.
eran de alivio. Su hermano se giró y le tendió la mano. «Vamos a casa, Viv», dijo con suavidad. «Ya no estás sola». Mientras la policía interrogaba a Charles, Clay salió del restaurante con su hermana del brazo. Afuera, el viento del océano golpeaba sus rostros, frío y limpio. La noche olía a libertad. En el horizonte, las luces de la patrulla reflejaban en el agua, como si el mar mismo quisiera ser testigo de un nuevo comienzo. Y en silencio, Clay juró algo que cumpliría con cada fibra de su ser. Ningún hombre volvería a poner una mano sobre su hermana. Nunca más. Las luces de los teléfonos iluminaron el rostro de Charles, como si fuera un criminal recién descubierto. Cada pantalla capturaba la escena desde un ángulo distinto. Cada mirada lo juzgaba. El eco de la bofetada aún resonaba entre las paredes de cristal del restaurante, mezclado con el sonido distante de las olas. Nadie hablaba, nadie respiraba. Solo se escuchaba el zumbido de las cámaras grabando la caída de un hombre que siempre había creído ser intocable. Vivian permanecía de pie, temblorosa, sosteniendo el borde de la mesa para no perder el equilibrio. El golpe en la mejilla ardía, pero lo que más dolía era la humillación. Sabía que cada segundo de aquel horror se estaba convirtiendo en una prueba, en una historia que se expandiría por todo el país antes del amanecer. A su lado, Clay mantenía la calma con una precisión casi militar. No había rabia en sus ojos, solo control. La clase de control que se aprende cuando la vida de otros depende de tu capacidad para no perder la cabeza. «Esto es un malentendido», murmuró Charles, intentando recuperar su voz autoritaria. Su sonrisa era una máscara quebrada. «Mi esposa está emocional. Todos lo saben. Las hormonas la afectan». Las palabras fueron recibidas con un murmullo de indignación. Una mujer en la esquina levantó la voz. «Lo vimos todo, señor. No hay excusa para eso». Charles la ignoró, girando hacia Clay como si aún tuviera poder. «Dígale a su hermana que se siente. Está haciendo el ridículo». «Ya ha hecho suficiente ridículo por todos nosotros», respondió Clay, sin levantar la voz. El gerente del restaurante, una mujer de cabello oscuro llamada Maureen Kelly, se acercó nerviosa. «La policía está en camino», informó con voz baja. «Ya, he enviado las grabaciones de seguridad». Charles palideció. «¿Grabaciones?» «Sí, señor», respondió ella. «Tenemos cámaras en cada sala, y varios clientes también han estado grabando». Por primera vez, la arrogancia de Charles se quebró por completo. Miró a su alrededor, viendo los teléfonos apuntando hacia él como pequeñas armas brillantes. Intentó mantener la compostura, pero el sudor le corría por la frente. «Apaguen eso. Todos ustedes. No tienen derecho a grabar. Esto es una invasión de mi privacidad». Nadie obedeció. Una joven, probablemente periodista, sonrió mientras transmitía en vivo. «Señor Whitmore, ¿quiere hacer un comentario sobre por qué golpeó a su esposa embarazada en público?» Charles se giró hacia ella, furioso, pero antes de hablar Clay intervino. «Te recomiendo que no digas una palabra más. Ya es suficiente». Vivian lo miró, con lágrimas acumulándose en los ojos. «Clay», susurró, «por favor, no empeores esto». «No soy yo quien lo está empeorando», respondió él con calma. «Es él». Charles volvió a reír, un sonido nervioso que intentaba disfrazar la derrota. «Esto no quedará así. Ninguno de ustedes sabe con quién se está metiendo». Clay cruzó los brazos. «De hecho, todos lo saben. Por fin, el ambiente cambió. Lo que antes era un espectáculo incómodo, se transformó en una declaración colectiva. Varias personas comenzaron a aplaudir tímidamente, no por la violencia, sino por el valor de enfrentarse a ella. Otros se acercaron para consolar a Vivian. Una mujer de mediana edad le ofreció un pañuelo. «No estás sola, querida. Nadie merece eso». «No». Vivian lo aceptó en silencio. Su respiración aún era irregular, pero algo dentro de ella empezaba a romperse de forma distinta. Ya no era miedo, era dignidad. La policía llegó minutos después. 2 oficiales uniformados cruzaron el comedor con pasos firmes. «Buenas noches. Hemos recibido múltiples llamadas sobre un incidente de violencia doméstica». Charles alzó las manos como si fuera el hombre más razonable del mundo. «Oficiales, por favor. Todo esto ha sido una confusión.
Mi esposa se sintió mal y mi cuñado decidió montar un espectáculo. Uno de los agentes, un hombre de rostro curtido por los años, lo miró con escepticismo. ¿Confusión? Tenemos al menos 15 testigos y grabaciones que muestran otra cosa. El otro oficial se acercó a Vivian. Señora, ¿desea presentar cargos? Ella dudó. Sentía la mirada de todos sobre su espalda. Durante años había aprendido a callar, a minimizar, a sobrevivir sin hacer ruido. Pero luego vio la mano de su hermano, firme y abierta, esperando a que ella decidiera. Inspiró hondo. Sí, quiero presentar cargos. Charles perdió el color del rostro. Vivian, piénsalo. Esto destruirá todo. Mi reputación, nuestros negocios, tu vida. Ella lo miró directamente a los ojos. Tú destruiste todo con una sola mano. El murmullo se convirtió en un aplauso contenido. No de espectáculo, sino de respeto. Era la primera vez que Vivian hablaba sin miedo. Los oficiales se llevaron a Charles hacia la salida. Él seguía protestando, hablando de abogados, de influencias, de dinero. Pero nadie lo escuchaba. Las cámaras seguían grabando, capturando el rostro de un hombre que por fin enfrentaba la consecuencia de sus actos. Fuera del restaurante, las sirenas iluminaban la fachada con luces azules. El viento del Pacífico arrastraba el olor a sal y a vino derramado. Clay salió junto a su hermana, cubriéndola con su chaqueta. Ella se apoyó en su brazo, exhausta. ¿Estás bien?, preguntó él. Vivian asintió con un gesto débil. No lo sé, pero por primera vez siento que puedo respirar. Moren, la gerente, se acercó con expresión preocupada. La ambulancia está en camino, señora Grace. Su presión parece alta y debería revisarse por el embarazo. Vivian intentó decir que no era necesario, pero Clay fue inflexible. Vamos al hospital. Ahora. No. Mientras los paramédicos la ayudaban a subir a la camilla, las cámaras seguían grabando. Pero esta vez, no para exponer su dolor, sino para mostrar su coraje. En cada pantalla del restaurante, quedaría registrada una lección: que la violencia no se justifica, que la dignidad no tiene precio, que incluso la víctima más silenciosa puede encontrar su voz cuando alguien se atreve a creerle. Charles fue subido al coche policial, esposado. Los aplausos crecieron cuando la puerta se cerró. En el interior del restaurante, algunos comenzaron a brindar discretamente, no por el escándalo, sino por la justicia. Vivian, desde la camilla, miró a su hermano una última vez antes de que la ambulancia partiera. Gracias por venir a buscarme, dijo con voz quebrada. Clay la miró con ternura, el rostro endurecido por la determinación. Nunca dejaré que nadie te vuelva a tocar. Te lo prometo. La puerta se cerró y las luces rojas se alejaron por la carretera. En el reflejo de las ventanas, el mar seguía golpeando las rocas. Pero esa noche, por primera vez, su sonido no era amenaza, era libertad. Y mientras las redes sociales se llenaban con los videos del incidente, la imagen de Vivian con la cabeza en alto, protegida por su hermano, se convertía en un símbolo. El símbolo de una mujer que había perdido el miedo y de un hombre que recordaba al mundo que la verdadera fuerza no se demuestra dominando, sino defendiendo. El restaurante quedó vacío, pero la historia apenas comenzaba. La noche había devorado el brillo del restaurante, pero las luces azules seguían reflejándose sobre los ventanales, recordando a todos lo que había ocurrido. Dentro del coche patrulla, Charles Edward Whitmore respiraba con dificultad. Sus manos esposadas descansaban sobre las rodillas y su mente intentaba construir una versión de los hechos que pudiera salvarlo. Había vivido toda su vida convencido de que el dinero podía borrar cualquier error. Creía que bastaba una llamada a su abogado para volver a controlar la narrativa. Pero esa vez no era un rumor empresarial. Era violencia, y estaba grabada desde todos los ángulos. La comisaría olía a metal, a papeles viejos y a autoridad. Cuando los oficiales lo escoltaron hasta la sala de interrogatorio, intentó sonreír. Harán una declaración pública y me liberarán pronto, pensó. Pero el detective que lo esperaba no era un burócrata más. Vernon Walsh tenía el porte de quien ha visto demasiados hombres ricos creyéndose intocables. Su mirada cansada, su voz sin adornos. Señor Whitmore,
Está arrestado por agresión física a su esposa embarazada en un establecimiento público. Tiene derecho a permanecer en silencio. Charles respiró hondo, ajustándose la chaqueta arrugada. Fue un malentendido. Mi esposa estaba histérica. Yo solo intenté calmarla. Walsh tomó asiento con calma. ¿Calmarla con una bofetada? ¿Qué método tan particular? Abrió una carpeta y deslizó varias fotografías. Tenemos las grabaciones de seguridad, los testimonios de 50 testigos y las imágenes en redes sociales. No necesita explicarlo, ya lo hizo usted en alta definición. Charles intentó recuperar el tono de mando que usaba en las juntas de consejo. ¿Sabe quién soy? Mi familia colabora con su departamento desde hace décadas. El detective lo observó con un gesto cansado. Sé exactamente quién es. También sé lo que son los hombres que piensan que su apellido los protege. Mientras tanto, en el hospital, Vivienne descansaba en una habitación privada. Su rostro seguía hinchado, pero su respiración era más estable. Clay permanecía junto a la ventana, con los brazos cruzados y los ojos fijos en la oscuridad exterior. ¿Crees que lo soltarán?, preguntó Dorothy, la madre, sentada al pie de la cama. Clay negó lentamente. No esta vez. Hay demasiada evidencia. Vivienne abrió los ojos. Pero su familia puede pagar todo. Pueden mentir, manipular, comprar a quien sea. Entonces pelearemos más fuerte, respondió Clay. Su voz era un filo contenido. No voy a dejar que vuelva a tocarte. Afuera, los periodistas ya esperaban. Los titulares se escribían solos. El CEO del grupo Whitmore, arrestado por violencia doméstica. Los videos del restaurante se reproducían millones de veces. La opinión pública se dividía entre el morbo y la indignación. Los accionistas pedían explicaciones. En menos de 12 horas, el imperio de Charles empezaba a tambalearse. En su celda, él veía las noticias en la pequeña televisión del pasillo. Cada palabra le golpeaba más fuerte que cualquier sentencia. El empresario que hablaba de valores familiares acusado de agredir a su esposa embarazada, golpeó la pared con el puño. No pueden hacerme esto, no pueden, pero podían. Y lo estaban haciendo. Su hermana, Eleanor Blake Whitmore, lo visitó al amanecer. Traía el traje impecable, el cabello recogido, la voz tensa. Charles, la situación es grave. El video se ha vuelto viral. No puedo contenerlo. Él sonrió con arrogancia. Usa a nuestros contactos. Haz lo que siempre haces. Llama a los jueces, a los periodistas. Paga lo que sea. Esta vez no será tan fácil. Hay un testimonio médico, informes policiales, evidencia pública. Y tu esposa podría perder al bebé. Por primera vez, Charles vaciló. No me mires así, Ellie. Fue un error, un impulso. No quería lastimarla. Pero lo hiciste, y todos lo vieron. Eleanor lo observó en silencio. Si no muestras arrepentimiento, te hundirás y arrastrarás a la familia contigo. Entonces miente por mí, como siempre, respondió él, levantando la voz. Di que fue mutuo, que ella me provocó. La abogada cerró los ojos un segundo, como si necesitara recordar que aún era humana. No voy a mentir por ti, Charles. La ira cruzó su rostro. ¿Desde cuándo tienes principios? Desde que vi a una mujer embarazada temblar de miedo frente a ti. Él golpeó la mesa. No entiendes nada. Esa mujer me pertenece. La frase cayó como una condena. Eleanor lo miró horrorizada. Nadie pertenece a nadie. Se levantó y salió sin mirar atrás. En ese momento comprendió que su hermano estaba perdido, no solo legalmente, sino moralmente. Mientras tanto, Clay preparaba una declaración pública. Frente a las cámaras, su voz sonaba firme. Mi hermana ha sufrido años de abuso psicológico y físico. Esta vez sobrevivió porque alguien estaba allí para detenerlo. Pero hay muchas mujeres que no tienen esa oportunidad. Esta denuncia no es venganza, es justicia. Las palabras recorrieron los noticieros. Miles de comentarios inundaron las redes. El público comenzó a apoyar a Vivienne. La imagen del hombre que la defendía se volvió símbolo de dignidad y coraje. Charles observaba todo desde su celda, temblando de furia. En su mente, no era el agresor, sino la víctima. Me están destruyendo, murmuraba. Todo lo que construí. Esa noche no durmió.
Recordó su infancia, los elogios de su padre, las veces que le dijeron que los Whitmore nunca se inclinaban ante nadie. Pero ahora estaba solo, sin poder, sin respeto. La prisión era el espejo más cruel. En el hospital, Vivian acariciaba su vientre mientras escuchaba el monitor cardíaco del bebé. Clay le tomó la mano. Ya pasó lo peor. No. Ella lo miró con una mezcla de gratitud y tristeza. Lo peor acaba de empezar. Él no se detendrá. No conoce otra forma de vivir. Dorothy entró con un vaso de agua. Entonces tendrá que aprender. El amanecer tiñó el cielo de tonos rosados. Afuera, los periodistas seguían esperando noticias. Dentro, la familia Grace sabía que la batalla recién comenzaba. Pero ya habían ganado algo más importante que cualquier juicio. La verdad estaba fuera. En la oficina central de Whitmore Holdings, los empleados leían el comunicado oficial. El señor Whitmore tomará un descanso indefinido por motivos personales. Era una forma elegante de decir que el reinado había terminado. Los inversores retiraban su apoyo. Los socios cancelaban reuniones. Los clientes exigían respuestas. El castillo de arrogancia se derrumbaba piedra a piedra. Charles miró por la ventana de la celda. El sol comenzaba a salir sobre el océano. Por primera vez en su vida, comprendió lo que significaba el poder cuando se pierde. Era solo un espejismo, un reflejo frágil que desaparece con la primera verdad. Y mientras el mundo lo señalaba, en el otro extremo de la ciudad, una mujer embarazada dormía en paz por primera vez en 3 años. Su hermano vigilaba en silencio, sabiendo que la justicia apenas había comenzado. El hombre que creía ser un dios estaba cayendo, y el sonido de su caída resonaría mucho más allá de los muros de la cárcel. La ambulancia avanzaba con las sirenas encendidas, cortando el silencio de la madrugada. Vivian yacía en la camilla, con la respiración agitada y una mano sobre el vientre. Cada contracción le arrancaba un gemido ahogado. «No siento que el bebé se mueva», murmuró con la voz rota. Clay iba a su lado, sosteniendo su mano con fuerza, mientras su madre, Dorothy, intentaba mantenerla consciente. «Respira, cariño, respira conmigo», repetía con calma profesional, aunque en sus ojos se reflejaba un miedo antiguo. Cuando llegaron al hospital, los paramédicos la trasladaron al área de urgencias. El olor a desinfectante llenó sus pulmones. Las luces blancas, frías y despiadadas la cegaban. «Paciente embarazada de 32 semanas», gritó uno de los enfermeros. «Presión arterial alta, contracciones irregulares, posible estrés fetal». La doctora Sarah Chen apareció al instante. Era joven, con gesto decidido y una serenidad que imponía respeto. «Soy la doctora Chen. Señora Whitmore, la vamos a cuidar. Todo estará bien, pero necesito que confíe en mí». Vivian intentó responder, pero un nuevo espasmo la dobló sobre la camilla. Clay avanzó, dispuesto a acompañarla, pero una enfermera le bloqueó el paso. «Espere afuera, por favor». «Es mi hermana», dijo con voz tensa. «No pienso dejarla sola». Sarah Chen lo miró directamente. «Prometo cuidarla como si fuera mi familia, pero ahora necesito espacio para trabajar. Su presencia puede aumentar la presión emocional». Clay dudó, pero vio en los ojos de la doctora la misma determinación que reconocía en los soldados antes de una misión. Se retiró unos pasos. Dorothy se acercó a él, intentando no derrumbarse. «Ella es fuerte. Lo superará». En el interior de la sala, el monitor emitía pitidos irregulares. El corazón del bebé latía con dificultad. Vivian luchaba por mantenerse despierta. Su mente se llenaba de imágenes confusas. La bofetada, los flashes de las cámaras, la voz de Charles acusándola de exagerar. Todo se mezclaba con la sensación de pérdida inminente. «Por favor, no me lo quites», susurró sin saber si hablaba con la doctora o con Dios. Sarah Chen se inclinó sobre ella. «Vamos a administrarle un medicamento para detener las contracciones. Necesito que respire profundo». El suero comenzó a gotear lentamente. Minutos después, los latidos del bebé se estabilizaron. Un alivio silencioso recorrió la habitación. Dorothy entró cuando todo estuvo bajo control. Se acercó a la cama, acariciando el cabello de su hija. «El bebé está luchando contigo», dijo en voz baja. Vivian abrió los ojos. «Mamá, ¿y si algo sale mal?».
Nada saldrá mal, respondió Dorothy, aunque en el fondo temía lo contrario. Fuera de la sala, Clay caminaba por el pasillo como un animal enjaulado. Cada minuto parecía una eternidad. Los recuerdos de combate regresaban. Las noches de espera, el sonido de los monitores, el peso de no poder intervenir. Sabía que el enemigo, esta vez, no era humano, sino el miedo. Después de 1 hora, la doctora salió. La hemos estabilizado. El bebé está bien por ahora, pero debe permanecer en observación al menos 48 horas. El estrés emocional ha sido extremo. Clay asintió. Gracias, doctora. Haré lo que sea necesario para mantenerla tranquila. No. Sarah Chen lo miró con una mezcla de admiración y advertencia. Eso incluye mantenerla alejada de cualquier contacto con su esposo. Su cuerpo necesita paz, no más tensión. Mientras tanto, en su celda, Charles pedía hablar con su abogado. Quiero verla. Tiene que saber que me arrepiento. Pero su voz no contenía arrepentimiento, solo el deseo de recuperar el control. Eleanor, su hermana, lo visitó por segunda vez. Vivian está hospitalizada. Casi pierde al bebé, le informó. Charles palideció. ¿Qué dices? Digo que tu violencia casi mata a tu hijo. Él se sentó, incrédulo. Eso no puede ser verdad. Ella siempre exagera. Eleanor apoyó las manos sobre la mesa. Tienes suerte de que siga viva. Y tú sigues aquí, respirando, solo porque tu cuñado contuvo su furia. Charles apartó la mirada. No necesito sermones. Necesitas ayuda. Profesional, emocional, legal y, sobre todo, necesitas aceptar que perdiste. Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier sentencia. Pero su orgullo no se quebró, solo se transformó en rabia. En el hospital, Vivian comenzó a dormirse. El sonido del monitor se volvió una melodía tenue. Clay la observaba desde el umbral de la puerta. En ese instante comprendió que la verdadera guerra no se libra con armas, sino con paciencia, amor y resistencia. A la mañana siguiente, la prensa acampaba afuera del hospital. Los titulares hablaban del escándalo Whitmore. Algunos defendían al empresario, otros lo condenaban. Pero entre todas las imágenes, una destacaba, la de Clay sosteniendo la mano de su hermana en la ambulancia. Esa fotografía se volvió viral. Miles de mensajes llegaban desde todas partes. Mujeres agradecidas, hombres conmovidos, gente que reconocía en él un tipo diferente de fuerza. Dorothy le mostró uno de los mensajes. Mira esto. Una mujer dice que dejó a su marido después de ver lo que hiciste por tu hermana. Clay bajó la vista. Si una sola persona se siente más valiente, entonces todo valió la pena. Dentro de la habitación, Vivian despertó con el rostro más sereno. ¿Dónde está mi bebé?, preguntó con voz suave. Está bien, respondió la doctora. Su corazón late con fuerza. Una lágrima recorrió su mejilla. Quiero protegerlo de todo lo que he vivido. Y lo harás, aseguró Dorothy. Porque ya aprendiste lo que significa el miedo y no volverás a vivirlo. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Clay salió al balcón del hospital. Miró las luces lejanas, los reflejos del océano, el rumor constante del viento. Sacó su teléfono y abrió la noticia más reciente. El imperio Whitmore se derrumba entre acusaciones de abuso. Cerró los ojos. No era venganza, era justicia. Dentro, su hermana dormía. La máquina seguía marcando el ritmo de 2 corazones, uno grande y uno diminuto. Ambos habían sobrevivido a una noche que pudo haber sido fatal. Y mientras el amanecer teñía de oro las ventanas del hospital, Clay hizo una promesa silenciosa. Protegeré esa vida con la mía si es necesario. El pasado había dejado cicatrices, pero en ese lugar blanco y silencioso nació algo nuevo. No solo un hijo, sino una esperanza. Porque incluso después de la violencia, el cuerpo aprende a sanar. El alma también. Y en el latido del pequeño corazón dentro del monitor, Vivian y Clay escucharon el anuncio de una nueva vida. Libre de miedo, libre de cadenas, libre de Charles Whitmore. El amanecer traía un aire gris sobre la ciudad. En la fachada del hospital, los periodistas seguían apostados con cámaras y micrófonos. El caso Whitmore se había convertido en el escándalo más comentado del país.
En los titulares aparecía una y otra vez la misma imagen. Una mujer embarazada con la mejilla roja, un hombre esposado y un exsoldado protegiéndola como si el mundo entero fuera enemigo. Dentro, Vivian se despertó sobresaltada. Soñaba con la noche del restaurante, la luz fría, los teléfonos grabando, el silencio que precede a la vergüenza. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba. La habitación olía a alcohol médico y flores marchitas. Clay dormía en la silla junto a su cama, con los brazos cruzados y el rostro cansado. Dorothy revisaba su presión arterial con un gesto de enfermera experimentada. «Estás mejorando», dijo con voz suave. «El bebé también. El peligro ha pasado por ahora». Vivian asintió. «¿Qué pasa con él?» Clay abrió los ojos en ese momento, como si la pregunta lo hubiera despertado. «Está detenido. Su familia contrató a los mejores abogados. Intentarán liberarlo antes de la audiencia». Dorothy suspiró. «Los ricos siempre encuentran un modo». «No esta vez», respondió Clay. «No si hacemos las cosas bien». En otro punto de la ciudad, Eleanor Blake Whitmore revisaba documentos en su despacho. Los titulares la perseguían también. Su apellido, antes símbolo de prestigio, ahora era sinónimo de escándalo. Había pasado noches sin dormir entre llamadas de emergencia y reuniones familiares. Su madre lloraba, su padre pedía silencio, los inversionistas amenazaban con retirarse. Pero lo que más la atormentaba era el recuerdo del rostro de Vivian en el hospital, frágil y valiente. Encendió la grabación que había hecho en su conversación con Charles. La voz de su hermano llenó la oficina. «Ella es mía. Si tengo que destruirla para mantener mi poder, lo haré». Eleanor cerró los ojos, incapaz de seguir escuchando. Sabía que ese audio podía arruinar a toda la familia, pero también podía salvar una vida. Tomó su teléfono y marcó el número de la fiscalía. «Quiero colaborar con la investigación sobre el caso Whitmore», dijo. «Tengo información relevante». Horas más tarde, la fiscal del distrito, una mujer firme llamada Claire Dodden, la recibió en privado. «¿Está segura de lo que va a hacer, señorita Whitmore? Esto puede costarle su carrera». «Mi carrera no vale más que la verdad», respondió Eleanor. «Y estoy cansada de limpiar los pecados de los hombres de mi familia». Mientras tanto, en el hospital, Clay recibía la visita del detective Vernon Walsh. Su rostro mostraba cansancio, pero también una satisfacción silenciosa. «Señor Grace, la declaración de su cuñada ha sido clave. La evidencia es sólida. Sin embargo, los abogados de la familia están moviendo influencias para desacreditarla». Clay frunció el ceño. «¿Cómo? Van a alegar que sufre inestabilidad emocional por el embarazo. Intentarán presentarla como una mujer nerviosa, propensa a exagerar. Incluso están buscando informes médicos antiguos para construir esa narrativa». Vivian escuchaba desde la cama. Su voz salió débil, pero decidida. «No lo permitiré. Diré la verdad frente a cualquier juez». Walsh asintió con respeto. Esa actitud es su mejor defensa. Por la tarde, el hospital se llenó de periodistas intentando conseguir declaraciones. Los guardias tuvieron que reforzar la seguridad. Eleanor llegó sin aviso, con un maletín en la mano. Llevaba el rostro pálido, pero la mirada decidida. Clay la interceptó en el pasillo. «¿Qué hace aquí?» «Vine a verla», respondió. «Y a hablar contigo». Vivian, al verla, se tensó. «No quiero verte. No quiero escuchar más mentiras». «No. No vengo a defenderlo», dijo Eleanor, acercándose despacio. «Vengo a pedir perdón». Abrió el maletín y sacó una grabadora. «Tengo pruebas de que Charles planeaba seguir amenazándote incluso después de su arresto. Este audio puede hundirlo definitivamente». Clay la observó con cautela. «¿Por qué ayudarnos?» «Porque ya no puedo ser cómplice. Lo protegí demasiados años. Pensé que sus arranques eran parte del estrés, que podía controlarlo. Pero lo que hizo contigo no tiene perdón». Vivian sintió que las lágrimas le nublaban la vista. «No confío en ustedes. No te pido confianza. Solo que uses esto para protegerte». Eleanor dejó la grabadora sobre la mesa y dio un paso atrás. «Tu hermano sabrá cómo hacerlo llegar a las autoridades». Cuando salió de la habitación, Clay la siguió. «Si esto es una trampa, lo sabré». «No lo es», dijo ella, deteniéndose en el pasillo. «Soy abogada.
Pero antes que eso soy mujer, y lo que vi en esa sala de hospital me cambió. No. Clay asintió en silencio. Por primera vez, creyó en su sinceridad. Esa misma noche, el detective Walsh presentó la grabación ante la fiscal. Las palabras de Charles eran claras, crueles, imposibles de negar. La fiscal ordenó mantenerlo bajo custodia, sin posibilidad de fianza. La noticia se difundió de inmediato. Los noticieros repitieron la frase más escalofriante del audio. Si tengo que destruirla, lo haré. En el hospital, Vivienne escuchó la grabación completa. Su rostro se cubrió de lágrimas, pero no de tristeza. Era liberación. «Ya no podrá tocarme», dijo en voz baja. Dorothy la abrazó. «No solo a ti, a nadie más». Eleanor fue citada a declarar al día siguiente. Su testimonio fue decisivo. Admitió que su familia había encubierto durante años los arrebatos de Charles. Dijo que no podía seguir callando. Cuando salió del tribunal, los periodistas la rodearon. «¿Por qué traicionó a su hermano?», preguntó uno. «No lo traicioné. Lo enfrenté, porque la lealtad sin justicia es complicidad». Sus palabras se volvieron virales. Por primera vez, el apellido Whitmore aparecía en los titulares acompañado de la palabra redención. Clay observó la escena desde el televisor del hospital. Sabía que la guerra aún no había terminado, pero aquella mujer, la abogada que alguna vez fue enemiga, acababa de cambiar el rumbo de la historia. Esa noche, el pasillo del hospital estaba en calma. Clay se acercó a la ventana y vio el reflejo del océano a lo lejos. «Esto no acaba aquí», dijo en voz baja. «Pero ya no estamos solos». Vivienne dormía con una mano sobre su vientre. El bebé se movía con suavidad, como si también sintiera que algo había cambiado. El poder, el dinero, las mentiras, todo se estaba derrumbando, y entre las ruinas, una familia herida comenzaba a reconstruirse. La guerra legal había comenzado, pero la justicia, por fin, tenía un rostro. Las luces de la ciudad parpadeaban sobre el océano, mientras un viento frío recorría las calles. Afuera del hospital, los periodistas seguían esperando, aunque el escándalo comenzaba a saturar las noticias. En las oficinas de Whitmore Holdings, los altos ejecutivos se reunían en silencio. Las pantallas mostraban titulares devastadores. El CEO acusado de violencia doméstica. El imperio Whitmore tambalea. Los socios extranjeros exigían explicaciones. El valor de las acciones caía sin freno. En una celda de máxima seguridad, Charles Whitmore miraba el techo con los ojos abiertos. No dormía. El odio lo mantenía despierto. Pensaba en Vivienne, en Clay, en su propia hermana, y cada pensamiento lo atravesaba como una herida. Había perdido el control de su empresa, de su nombre y de su esposa. Pero su mente, acostumbrada a manipular, seguía buscando una salida. Cuando su abogado entró, Charles ya tenía un plan. «Sácame de aquí», exigió. El juez negó la fianza. «Las pruebas son contundentes», respondió el abogado. «Entonces búscame otro camino. Alguien tiene que pagar por lo que me hicieron». El abogado lo miró con cautela. «Cualquier intento de contacto con tu esposa violaría la orden judicial». Charles sonrió sin humor. «No hablé de contacto directo». Horas más tarde, en un edificio oscuro del centro, un hombre de traje negro revisaba un sobre con fotografías. Eran imágenes de Clay entrando al hospital, saliendo del restaurante, abrazando a su hermana. Detrás, un informe detallaba su vida, su servicio militar, su dirección, su negocio. «¿Estás seguro de que lo quieres así?», preguntó el hombre sin levantar la vista. Charles, al otro lado de la línea, respondió con voz fría. «Quiero que sepa lo que se siente vivir con miedo. No quiero sangre, quiero pánico». En el hospital, la vida de Vivienne empezaba a recuperar ritmo. La doctora Chen la felicitó por los avances. «Tu presión está estable. El bebé responde bien. Si todo sigue igual, podrás irte a casa en unos días». Dorothy sonrió aliviada. «Escuchaste eso, cariño. Todo mejorará». Pero Clay seguía inquieto. Había aprendido a reconocer la calma antes de la tormenta. «Demasiado silencio», murmuró. «Él no se quedará quieto». Esa misma noche, mientras los guardias del hospital cambiaban de turno, un vehículo oscuro se estacionó frente a la entrada lateral. 2 hombres bajaron y revisaron sus relojes. En el maletero llevaban cámaras, micrófonos y dispositivos de rastreo.
No venían a matar, venían a observar. Uno de ellos habló por radio. Estamos dentro de la zona, procediendo con la instalación. El otro asintió. El objetivo es el exmilitar. El resto, información adicional. Mientras tanto, Eleanor regresaba a su apartamento después de declarar nuevamente ante la fiscalía. Estaba exhausta. Su decisión de colaborar con la justicia había desatado una guerra dentro de su propia familia. Había recibido amenazas anónimas, llamadas sin voz al otro lado, mensajes con fotos de su casa. Al principio pensó que era paranoia, pero esa noche, al encontrar la puerta entreabierta, comprendió que el miedo era real. Entró con cautela. El aire olía a perfume masculino y a cigarro. Alguien había estado allí. En el escritorio, una nota escrita a mano. No te interpongas. Esto no es tu guerra. Eleanor apretó el papel entre los dedos. Sabía exactamente quién la había enviado. Llamó a Clay de inmediato. Tu hermana está en peligro, dijo sin preámbulos. ¿Dónde estás? En mi apartamento. Creo que enviaron gente. Sal de ahí ahora mismo. Te recogeré en 20 minutos. Eleanor obedeció. Su corazón latía con fuerza. Al salir, vio un automóvil negro estacionado frente al edificio. 2 hombres dentro fingían leer el periódico. No lo pensó 2 veces. Tomó un taxi y se perdió entre las luces del tráfico. Clay la esperaba en un estacionamiento subterráneo. Llevaba el mismo rostro que tenía en la guerra, serio y enfocado. Lo sabía. Están moviendo piezas. Charles no puede hacer esto desde prisión. Puede, y lo está haciendo. Tiene dinero, contactos y gente que le debe favores. Mientras hablaban, un mensaje llegó al teléfono de Clay. Era de Travis, su antiguo compañero de unidad y socio en el restaurante. Hermano, revisé las cámaras del estacionamiento del hospital. Alguien manipuló los circuitos de seguridad hace 3 horas. Clay maldijo en silencio. Están vigilando a Vivienne. Regresó al hospital de inmediato. Reunió al personal de seguridad y revisó los monitores. En el techo, encontró un pequeño dispositivo parpadeando, una cámara oculta. La retiró y la arrojó al suelo. Esto acaba de convertirse en una guerra abierta. Esa noche, Clay reforzó la vigilancia. Instaló sensores adicionales y pidió al detective Walsh una patrulla permanente. El detective aceptó sin dudar. Sabía que esto no había terminado. Los hombres con poder no soportan perder. Pero ahora tenemos la ventaja de saber cómo actúan. En la habitación, Vivienne dormía profundamente. Clay la observaba desde la puerta. Cada respiración suya era un recordatorio de por qué estaba dispuesto a todo. Dorothy se le acercó. Debes descansar. No puedo. Él está buscando una grieta. Ypsilon no pienso dársela. A la mañana siguiente, Eleanor se presentó ante la fiscal Dutton con la nota amenazante. Esto prueba que el entorno de mi hermano sigue activo. Necesito protección. La fiscal la observó con respeto. Será incluida en el programa de testigos. Pero si colabora plenamente, podremos derribar todo el entramado financiero de los Whitmore. Colaboraré, respondió ella. Hasta el final. Mientras tanto, en la cárcel, Charles recibía un sobre con fotografías recientes. En una se veía a Vivienne caminando por el pasillo del hospital. En otra, a Clay hablando con la policía. Su sonrisa volvió. «Perfecto», murmuró. «Ahora saben que no pueden esconderse», pero su satisfacción fue breve. Al día siguiente, el detective Walsh y la fiscal presentaron una nueva orden judicial por conspiración e intento de intimidación. Los contactos que le ayudaban fueron arrestados. Los hombres del coche negro desaparecieron. Por primera vez, Charles sintió que el miedo cambiaba de bando. Esa noche, Clay recibió una llamada del propio Walsh. «Buenas noticias. Tenemos a los responsables. Pero te aconsejo no bajar la guardia. Los monstruos heridos son los más peligrosos». Clay miró hacia la ventana del hospital. Las luces del puerto titilaban a lo lejos. «No pienso relajarme hasta que ella esté segura. Lo prometí». Dentro, Vivienne abrió los ojos y lo vio allí, firme, vigilante. Sonrió débilmente. «¿Otra noche sin dormir?» «Solo una más», respondió él, «hasta que el mundo sepa que ya no tiene poder sobre ti». El viento golpeó los cristales. La tormenta seguía afuera,
Pero dentro de esa habitación, la paz comenzaba a germinar. Por primera vez, Clay entendió que la justicia no era un instante, sino una batalla diaria. Y aunque la venganza del imperio había sido brutal, la verdad seguía respirando. Y mientras el amanecer asomaba sobre el mar, las sombras retrocedían. La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad, lavando los restos de una noche de miedo. El hospital permanecía en silencio. En el pasillo principal, las luces parpadeaban como si también estuvieran cansadas. Clay se mantenía despierto, con la mirada fija en el ventanal donde el reflejo de las gotas se mezclaba con el amanecer. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Eleanor. «Necesito verte. Es urgente». Clay dudó unos segundos antes de responder. Había aprendido a desconfiar, pero algo en esa frase sonaba diferente. No era amenaza, era súplica. Media hora después, se encontraron en una cafetería vacía cerca del puerto. El mar rugía detrás de los ventanales, gris y salvaje. Eleanor llegó empapada, sin maquillaje, con el rostro demacrado. Parecía otra persona. «Gracias por venir», dijo apenas tomó asiento. Clay la observó con cautela. «Dijiste que era urgente». «Lo es». Sus manos temblaban mientras dejaba un sobre la mesa. «Esto contiene documentos financieros de mi familia, cuentas falsas, donaciones encubiertas, sobornos judiciales, todo lo que han usado durante décadas para comprar silencio. Y hay algo más. Pruebas de que Charles ha estado en contacto con uno de sus antiguos socios, incluso desde la cárcel. Planea escapar». Clay frunció el ceño. «¿Escapar? No tiene forma». «Sí la tiene. Tiene dinero escondido, gente leal y una ruta preparada hacia México. Si no hacemos algo ahora, desaparecerá antes del juicio». El exsoldado guardó silencio. Sabía reconocer la verdad cuando la veía en los ojos de alguien. «¿Por qué me das esto? Podrías acabar destruida». «Porque ya lo estoy», respondió ella con voz quebrada. «He perdido mi trabajo, mi reputación, mis clientes, todo por haber dicho la verdad. Pero si lo detienen de nuevo, si lo impiden, tal vez algo de este desastre tenga sentido». Clay asintió lentamente. «Entonces, trabajaremos juntos». ¿Tú y yo?» Eleanor sonrió con ironía. «Nunca pensé oír eso». «Yo tampoco. Pero ahora ambos queremos lo mismo». De regreso al hospital, Clay entregó el sobre al detective Walsh. El veterano lo abrió con el cuidado de quien manipula dinamita. Su rostro se endureció al leer los primeros documentos. «Esto es más grande de lo que imaginábamos. Si esto se confirma, no solo tu cuñado irá a prisión, su padre y varios jueces también». ¿Podemos detener su intento de fuga? Si me das 24 horas, sí. Pero necesitamos una declaración oficial de la fuente». Clay miró a Eleanor. Ella inhaló profundo. «La tendrán». Esa noche, la llevaron bajo custodia temporal para protegerla. El hotel donde se alojaba fue reemplazado por una habitación vigilada. Tenía miedo, pero también alivio. Por primera vez en su vida, no estaba escondiendo nada. Mientras tanto, Vivian mejoraba. Los médicos confirmaron que el bebé seguía fuerte. Dorothy le leía historias en voz baja, y el sonido del monitor se había vuelto una melodía familiar. Pero algo en los ojos de su hija seguía sombrío. «Mamá», dijo Vivian una tarde, «sé que él no se detendrá. Lo siento aquí». Dorothy le acarició el cabello. «Tu hermano no lo permitirá. Y ahora tampoco su hermana». Vivian la miró sorprendida. «Eleanor». «Sí, está ayudando a Clay. Está entregando pruebas contra su propia familia». Por un instante, Vivian no supo qué sentir. Durante años había odiado a Eleanor, la mujer elegante que defendía lo indefendible. Pero ahora, imaginársela sola, enfrentando el poder que la había criado, le provocó una mezcla de compasión y respeto. En la comisaría, Eleanor se preparaba para testificar. El detective Walsh la observó mientras los oficiales revisaban cada palabra del informe. «¿Estás segura de seguir adelante?» «Completamente. No quiero volver a ser cómplice». Cuando esto termine, su apellido quedará destruido. Que así sea. Tal vez sea el precio de empezar de nuevo». Clay entró en la sala. «Lo conseguiremos, te lo prometo». Eleanor asintió. «Solo quiero una cosa, que protejas a tu hermana, pase lo que pase». Horas más tarde,
La policía lanzó un operativo en el complejo industrial que pertenecía a los Whitmore. Encontraron bóvedas secretas, transferencias a paraísos fiscales y contratos falsos. Todo coincidía con los documentos que Eleanor había entregado. En una de las oficinas, hallaron una lista de nombres, entre ellos el de un funcionario del sistema penitenciario. Era la pieza clave del plan de fuga de Charles. Cuando las noticias salieron al aire, la ciudad entera se estremeció. Corrupción y abuso en el corazón del imperio Whitmore. Una hermana traiciona al clan para salvar a la víctima. Las imágenes mostraban a Eleanor escoltada por agentes federales, mirando al suelo, rodeada de flashes. Vivian vio la transmisión desde el hospital. «Lo hizo», murmuró. Finalmente habló. Clay apretó su hombro con orgullo. Y gracias a eso, él no saldrá jamás. Pero el enemigo aún respiraba. En la prisión, Charles recibió la noticia con una carcajada amarga. «Mi querida hermana cree que ganó», dijo al guardia. «Aún no ha visto lo que puedo hacer desde aquí». Días después, una llamada anónima llegó al hospital. Nadie habló al otro lado, solo una respiración lenta, conocida. Dorothy colgó con el rostro pálido. «Era él», dijo. «Sabe dónde estamos». Clay reforzó la seguridad otra vez. «Que lo intente. No pasará de la puerta». La tensión crecía, pero también lo hacía la esperanza. El bebé de Vivian seguía fuerte. Las contracciones habían desaparecido. En medio del miedo, una nueva vida se preparaba para llegar. Eleanor, desde su habitación de testigo protegida, escribió una carta que nunca sabría si llegaría. «Vivian, no hay perdón que cure lo que sufriste, pero espero que algún día recuerdes que alguien dentro de nuestra familia decidió romper el ciclo. Lo hice por ti, por tu hijo y por todas las mujeres a las que alguna vez callé con mis silencios». Esa carta fue entregada en secreto a Clay, que la guardó sin decir nada. Sabía que su hermana la leería cuando todo terminara. Esa noche, el detective Walsh llamó con buenas noticias. El operativo fue un éxito. Los responsables están bajo arresto. La fuga quedó anulada. Clay cerró los ojos con alivio. «Gracias, detective. ¿Hay algo más?», añadió. La declaración de Eleanor abrió una investigación federal. Esto apenas comienza. Clay miró el horizonte a través del ventanal del hospital. «Entonces seguiremos hasta el final». El amanecer llegó con un resplandor cálido. Vivian dormía, respirando al compás del corazón de su hijo. Dorothy descansaba junto a la cama, y Clay, sentado cerca de la ventana, pensó en lo irónico que era todo. La familia que alguna vez destruyó a su hermana ahora se estaba destruyendo a sí misma. Y en medio de esa ruina, una alianza improbable había nacido. Dos enemigos unidos por la verdad. Dos hermanos que eligieron la justicia sobre la sangre. La luna estaba alta sobre el hospital, pálida y silenciosa. Afuera, el viento arrastraba hojas secas por el estacionamiento. Era medianoche, y la calma parecía demasiado perfecta. Clay revisaba las cámaras de seguridad por tercera vez. Los guardias hacían sus rondas. Todo parecía en orden. Sin embargo, su instinto no lo dejaba tranquilo. Había aprendido a reconocer el peligro antes de que apareciera. Dentro de la habitación, Vivian dormía profundamente. Su respiración era lenta, y su rostro se veía tranquilo por primera vez en días. A su lado, Dorothy dormitaba en la silla, con un libro abierto sobre el regazo. El sonido constante del monitor fetal llenaba el silencio como un corazón que marcaba el compás de la esperanza. Clay se acercó a la ventana. En el reflejo del cristal, vio su propio rostro cansado, los ojos enrojecidos por la vigilia. Había pasado años enfrentando enemigos en la oscuridad, pero nunca uno tan personal. De repente, el teléfono vibró. Era un mensaje de Eleanor. «Ten cuidado, algo se mueve esta noche. Me informaron que uno de los socios de Charles desapareció de custodia». El corazón de Clay se aceleró. Llamó al detective Walsh de inmediato. «Tenemos una fuga. Uno de sus hombres está libre». Walsh respondió con voz tensa. «Lo sé. Estamos rastreando su ubicación. No te alejes del hospital». Pero ya era tarde. En el piso inferior, las luces parpadearon un instante. Un grupo de sombras se movía entre los pasillos. Vestían ropa oscura,
rostros cubiertos. Entraron por la zona de mantenimiento. Conocían el lugar. Uno de los guardias intentó detenerlos, pero fue derribado de un golpe seco. En la habitación, el monitor emitió un sonido intermitente. Vivien abrió los ojos, confundida. «Clay, ¿qué pasa?» «Silencio», dijo él con voz baja. Cerró las cortinas y apagó la luz. «No te levantes. Quédate con mamá». El ruido de pasos se acercaba. Dorothy tomó la mano de su hija. «¿Es él?» «No», respondió Clay, cargando el arma de servicio que aún conservaba desde su tiempo en el ejército. «Pero viene de su parte». Un golpe retumbó en la puerta. Otro más. Clay colocó un mueble como barricada. Los gritos del pasillo se intensificaban. Los guardias del hospital respondían, pero los intrusos estaban bien organizados. Uno gritó desde afuera: «Entréganos a la mujer, y no habrá problemas». Vivien se cubrió la boca para no gritar. Clay respiró hondo. «Van a tener problemas aunque lo intenten». Disparos resonaron a lo lejos. Los cristales del pasillo se hicieron añicos. El caos se extendió. Clay revisó la posición. «Tenemos que sacarlas de aquí». «¿Por dónde?», preguntó Dorothy, temblando. «Por la escalera de incendios, a la derecha». Abrió la puerta lateral y las guió con rapidez. El olor a humo comenzaba a invadir el aire. En la planta baja, una alarma sonó. Los intrusos habían activado una distracción, incendiando la cafetería del hospital. Mientras bajaban, un hombre apareció al final del pasillo. Llevaba una máscara negra y un arma en la mano. Clay no dudó. Se lanzó sobre él con la precisión de un soldado. Un golpe, una llave, y el cuerpo cayó al suelo. «Sigan corriendo», gritó. Vivien apretó la mano de su madre y siguió las señales de emergencia. El ruido de los disparos se mezclaba con las sirenas de los bomberos. En el caos, una voz resonó desde el sistema de altavoces. Era el detective Walsh. «Todo el personal debe evacuar inmediatamente». «Repito, evacuación inmediata». Clay alcanzó a su familia justo antes de llegar a la salida. «Por aquí», dijo. «Los agentes nos esperan afuera». Pero cuando empujó la puerta, una sombra se interpuso. El hombre sin máscara levantó la vista. Su rostro era familiar. Era el ex socio de Charles, un ejecutivo llamado Henry Locke. Su sonrisa era fría. «Vaya, el héroe familiar». Clay apuntó. «Ríndete. La policía viene en camino». «Demasiado tarde», respondió Henry, levantando un control remoto. «Él me prometió que no se iría solo, y no pienso fallarle». Clay comprendió de inmediato. «¿Explosivos?». Henry sonrió. «Debajo del ala este. En 5 minutos todo esto arderá». Sin pensarlo, Clay se abalanzó sobre él. Lucharon en el suelo, entre gritos y fuego. Henry intentó disparar, pero Clay logró girar el arma. El disparo resonó, y el agresor cayó inmóvil. Sin perder un segundo, Clay tomó el control remoto y lo lanzó por la ventana. Cayó en el patio exterior justo cuando los agentes irrumpían. Walsh apareció corriendo con su equipo. «¿Todos bien?». «Estamos vivos, pero hay explosivos en el ala este». Los bomberos corrieron hacia la zona indicada. En pocos minutos desactivaron el sistema antes de la detonación. La amenaza había sido neutralizada, pero el hospital estaba cubierto de humo y pánico. Vivien tosía, sujetando su vientre. Dorothy la sostenía. «Resiste, cariño, ya casi termina». Clay las llevó al exterior. La lluvia empezaba a caer, mezclándose con las luces rojas de las sirenas. Los paramédicos las atendieron. El detective se acercó. «Tu cuñado planeó esto desde prisión. Usó a ese hombre para borrar pruebas y asustarlas, pero fracasó». Clay lo miró fijamente. «No más sustos. Quiero verlo encerrado en una celda donde ni siquiera pueda soñar con libertad». «Así será. La orden de traslado ya está firmada. Será enviado a una prisión federal bajo vigilancia permanente». Mientras el equipo de emergencia controlaba la situación, Vivien se dejó caer sobre la camilla, agotada. «Pensé que esta pesadilla nunca iba a terminar», dijo entre lágrimas. Clay le acarició el cabello. «Terminó esta parte. Lo demás, lo enfrentaremos juntos». A unos kilómetros, en su celda, Charles fue despertado por los guardias. «Whitmore, levántese. Traslado inmediato». «Ni».
El empresario miró por la ventana y vio las luces de la ciudad a lo lejos. Supo que había perdido. No solo el poder, sino la guerra. Horas más tarde, el hospital recuperó la calma. La lluvia seguía cayendo, pero el aire olía a limpieza. Walsh estrechó la mano de Clay. Hiciste lo que muchos no harían. Protegiste a los tuyos sin dudar. Clay respondió con cansancio. Ella lo haría por mí. Dentro, Vivian dormía otra vez. Su madre le acariciaba la frente mientras el bebé se movía en su interior, como si la vida respondiera al peligro con esperanza. Esa noche, mientras las luces de las patrullas se apagaban poco a poco, Clay salió al jardín del hospital. El cielo se abría, y por primera vez en mucho tiempo, vio estrellas. Pensó en Eleanor, en su valentía. Pensó en Vivian, en su resistencia. Pensó en su padre, que siempre le había dicho que el honor no se mide por las batallas ganadas, sino por las que se enfrentan sin miedo. La guerra había terminado, pero la verdad recién comenzaba a brillar. Y mientras la ciudad dormía bajo la lluvia, el nombre de Whitmore dejaba de ser sinónimo de poder para convertirse en una lección. El amanecer llegó con un resplandor dorado sobre la bahía. Después de días de tormenta, el cielo por fin se abrió, limpio, brillante, como si el mundo también necesitara respirar. Desde la ventana del hospital, Vivian contemplaba el horizonte. Tenía los ojos cansados, pero en ellos ya no había miedo. Acariciaba su vientre con ternura. El bebé se movía con fuerza, como si respondiera al nuevo sol. Dorothy entró en silencio con una taza de té. Parece un buen día para empezar de nuevo, dijo con una sonrisa suave. Vivian asintió. Nunca imaginé llegar hasta aquí. Llegaste porque no te rendiste. Clay apareció detrás de ellas, con ojeras y la chaqueta arrugada. Había pasado la noche vigilando en los pasillos. Aún así, su expresión era serena. El detective Walsh llamó hace unos minutos. Confirmaron el traslado. Charles está en una prisión federal bajo vigilancia especial. No podrá contactar con nadie. Vivian cerró los ojos, aliviada. Entonces terminó. Sí, dijo Clay. Por fin terminó. En ese momento, la puerta se abrió, y la doctora Sarah Chen entró con su habitual sonrisa tranquila. Buenos días. Tenemos buenas noticias. Los resultados son excelentes. Su presión está estable y el bebé está perfectamente. Si todo sigue igual, podrá dar a luz en unas semanas sin complicaciones. Dorothy soltó un suspiro que llevaba días conteniendo. Gracias, doctora. No sabe lo que esto significa para nosotros. Sarah asintió con una mirada amable. Lo sé, señora Grace. Pero recuerden que la recuperación no solo es física, también es emocional. Vivian sonrió débilmente. Intentaré sanar por dentro también. Lo lograrás. Ya empezaste al sobrevivir. Cuando la doctora salió, Clay se sentó al borde de la cama. ¿Has pensado qué harás después? Vivian miró por la ventana. Tal vez dejar la ciudad. Quiero un lugar tranquilo para criar a mi hijo, donde nadie me recuerde lo que pasó. Te ayudaré a encontrarlo. Ella tomó su mano. No tienes que quedarte a mi lado para siempre, Clay. Claro que sí, hasta que tú y el bebé estén seguros. Después, me quedaré porque quiero. Los ojos de Vivian se llenaron de lágrimas. No sé cómo agradecerte. No tienes que hacerlo. Me devolviste algo que había perdido hace mucho tiempo. Fe. Días después, el hospital volvió a la normalidad. Los periodistas desaparecieron, las cámaras se apagaron y la ciudad encontró un nuevo escándalo que seguir. Pero en la habitación 305, la vida se preparaba para renacer. Dorothy organizaba flores frescas. Clay revisaba los papeles del alta médica y Vivian escribía una carta. La dirigía a Eleanor. Querida Eleanor, no sé si algún día volveremos a vernos, pero quiero que sepas que te perdono. No por olvidar, sino porque entendí que romper el silencio también es una forma de valentía. Gracias por elegir la verdad, aunque te costara todo. Tu decisión salvó mi vida y la de mi hijo. Espero que algún día encuentres la paz que también estoy buscando. Selló el sobre y se lo entregó a Clay. Por favor, hazla llegar. Él asintió. Lo haré. En la cárcel, Charles se enfrentaba a una realidad que nunca había imaginado. Los días eran iguales, las paredes frías, los rostros sin expresión. Su nombre ya no inspiraba respeto,
sino desprecio. Los periódicos dejaron de hablar de él. Nadie respondía a sus cartas. Incluso su padre había cortado toda comunicación. Era un rey destronado en su propio reino de concreto. En su soledad, repasaba los eventos como si buscara una grieta para culpar a alguien más. Pero por primera vez, la culpa lo alcanzó. Recordó la noche del restaurante, la mirada de su esposa, la voz temblorosa de su hermana, la furia contenida de Clay. La verdad era más pesada que las cadenas. Un día, pidió papel y lápiz. Escribió una carta que nunca envió. Lo arruiné todo. Perdí lo único que podía salvarme. Si alguna vez mi hijo lee esto, quiero que sepa que su padre fue débil, que confundió el poder con el miedo, y que un hombre sin respeto por la vida no merece libertad. Esa carta quedó guardada en un cajón, olvidada como él. Mientras tanto, Eleanor vivía bajo custodia en otro estado. Había cambiado su nombre y trabajaba como asesora legal para una organización que defendía a víctimas de violencia doméstica. Cada día respondía a correos, revisaba casos, escuchaba historias que le recordaban la suya. En las noches, miraba el horizonte desde su ventana y pensaba en Vivienne. Ella sobrevivió, y eso me basta, se decía. Un mes después, Vivienne dio a luz. Fue un parto largo, pero lleno de esperanza. Clay estuvo allí, sosteniendo su mano. Dorothy lloraba de alegría al escuchar el primer llanto del bebé. «Es una niña», anunció la doctora con una sonrisa radiante. «Está sana y fuerte». Vivienne la miró con lágrimas. «Quiero llamarla Hope». El nombre resonó en la habitación como una promesa. Clay besó la frente de su hermana. «Bienvenida, pequeña Hope. Llegaste justo a tiempo para enseñarnos que la vida puede empezar otra vez». Los días siguientes fueron una mezcla de cansancio y ternura. El bebé dormía en la cuna junto a la ventana. Cada rayo de sol que entraba parecía bendecir su existencia. Vivienne la observaba durante horas, recordando cada obstáculo, cada golpe, cada lágrima que la había traído hasta ese momento. Una tarde, Clay la llevó a caminar por el jardín del hospital. El aire olía a jazmín y a tierra húmeda. «Pronto podrás irte a casa», dijo él. «Sí, pero antes quiero ir a un lugar». «¿Dónde?» «Al mar. Quiero que mi hija vea el mismo océano que me vio resistir». Días después, la familia se trasladó a la bahía. El atardecer pintaba el cielo de tonos rosados y dorados. Vivienne se sentó en la arena con Hope en brazos. El viento jugaba con su cabello. Dorothy y Clay observaban en silencio. Era un cuadro perfecto, un cierre y un comienzo al mismo tiempo. Vivienne miró el horizonte. «Prometo criarla sin miedo. Prometo enseñarle que la fuerza no se mide en golpes, sino en la capacidad de sanar». Clay colocó una mano sobre su hombro. «Y yo prometo protegerlas, siempre». El sol descendía lentamente y el mar devolvía su reflejo. En ese instante, todo el dolor del pasado se disolvió con las olas. Vivienne sonrió. «Ahora sí, todo terminó». Dorothy respondió con ternura. «No terminó, hija. Apenas empieza». El viento sopló más fuerte. El sonido del mar llenó el aire como una oración. Y mientras el cielo se oscurecía, una nueva historia comenzaba a escribirse. Una historia donde la justicia había vencido. Una historia donde el amor renacía. Una historia donde, por fin, la paz tenía nombre. Hope